Con la llegada de los dioses en Dragon Ball Super, la gran mayoría de fans ha desarrollado ciertas preguntas sobre los misterios menos explorados pero más interesantes de la serie. Preguntas sobre los 6 universos eliminados, sobre el propósito que tiene Zeno-sama del futuro, el enigma detrás de los demonios y, por supuesto, sobre la identidad que tiene Sarama en la actualidad. El autor Akira Toriyama hasta el momento se ha mantenido en silencio sobre este tipo de detalles, aspectos que tal vez son nimiedades para algunos, pero para otros son los aspectos más importantes que tiene la serie. Son esos misterios sin respuesta que con el paso de los años vamos desentrañando lentamente junto a los mangakas. En este video vamos a desentrañar el misterio más grande que existe, que comienza desde el clásico Dragon Ball y se extiende hasta el contemporáneo Dragon Ball Super. Un ambiguo pero muy interesante enigma que detiene a los más desinteresados como a los más comprometidos. Me refiero al secreto que hay detrás de las esferas del dragón, los objetos más importantes y poderosos que pueden existir en este mundo. Están vinculadas con el viejo Kamisama, con la historia namekiana y con el dios dragón mencionado por el personaje Zuno. Con todo esto y mucho más, vislumbraremos el posible futuro que le espera a los 12 universos. El creador de las esferas originales. Y bien, lo que sabemos de manera oficial es que estas esferas fueron creadas en el año 41 del calendario divino, un año muy temprano si tomamos en cuenta los millones y millones que han pasado desde aquel momento. Esto nos dice que las esferas del dragón originales son más antiguas que la gran mayoría de dioses, ya que sujetos como los Kaioshins, por ejemplo Shin, nacieron mucho tiempo después. Esto indica que todos los dioses actuales, incluyendo a los Hakaishin, son menores en edad a estas misteriosas esferas. Gracias a esto, sabemos que su creador es superior a todos los dioses de la destrucción, debido a su existencia antes de ellos y a su increíble poder para construir tales objetos antes del nacimiento de las superdeidades como Bills. Además, se mencionó en el anime que las esferas del dragón podían eliminar a los dioses. Este sujeto parece pertenecer a una época antes de la creación del calendario divino, dado que a los 41 años de existencia de este calendario, Sarama ya poseía un increíble poder ilimitado capaz de construir esferas con deseos sin restricción. Esto indica que el creador pertenece a otra época, anterior al calendario divino. Desde aquí podemos incluso hablar de una época desconocida y no mencionada, que por supuesto muy pocas deidades conocen, que nacieron antes de la existencia de este calendario. Los postulados podrían ser Daishinkan, Zeno-sama, Sarama y tal vez los ángeles. El creador es conocido como el dios dragón Sarama o Salama. Esto nos dice que estamos hablando de un sujeto que pertenece a la jerarquía de los dioses. No se trata de un dios o un mortal común y corriente. El sujeto Sarama tiene un puesto importante entre las deidades de los universos, y tanto él como el Super Dragón son referidos como dioses dragón. La única diferencia está en que el dragón es llamado el dios dragón Sarama. Las esferas. Las esferas tienen el tamaño de planetas y se esparcen entre los universos 6 y 7 exclusivamente. Curiosamente, estos dos universos, a diferencia de los otros, parecen ser los únicos que son gemelos en su totalidad, pues las razas, los planetas e incluso los dioses parecen gemelos, hermanos o parientes. Incluso las leyendas como el legendario Super Saiyajin forman parte de ambos mundos. Y es solo en estos dos universos que las esferas se esparcen, ignorando por completo a los demás universos existentes. Por el momento no sabemos a qué se deba esto, pero es posible que la respuesta la tengamos en la raza de Picoro, que solamente habita en dichos lugares. Es verdad que durante esos años Akira Toriyama no tenía en mente que después de tantos años la serie iba a regresar con Dragon Ball Super, pero lo que sí tuvo en mente fue escribir su historia de un modo muy inteligente, pues dejó vacíos dentro de la trama para hacer conexiones en el futuro de ser necesario. La subespecie de Sarama. Ambos universos albergan a la raza de los Namekusei, una raza muy importante que se vincula a la perfección con el dios dragón. Los namekianos del universo de Champa parecen tener las mismas habilidades y capacidades que por ejemplo Picoro.
Aunque en el manga prácticamente no vimos nada de ellos, en el anime fuimos testigos de sus habilidades, poder y técnicas, además de una asimilación con todos los namekianos del planeta. Estos namekianos son prácticamente lo mismo, y parecen tener las mismas habilidades que sus hermanos del otro mundo. Por otro lado, en el universo 7 conocemos la historia del primer Namekusei que llegó a la Tierra. La historia de un pequeño que fue mandado al planeta azul hace más de 100 años. Y lo que se dice oficialmente es que Kamisama, o mejor dicho, un Namekusei con nombre desconocido, llegó al planeta Tierra dentro de una extraña nave espacial. Este pequeño escapó de un cambio atmosférico muy brusco ocurrido en su planeta, Namek. Habitó en Yunsabit aproximadamente 30 años, esperando el regreso de los que aparentemente eran sus padres. Sin embargo, nadie regresó durante ese periodo, posiblemente porque murieron a causa de ese cambio atmosférico. Dicho caos actualmente sigue siendo un total misterio, pues aunque algunos como Dende infieren que el cambio en el planeta nació por causa de los malos tratos de los primeros namekianos, la verdad es que si hablamos de aspectos canónicos, por el momento no sabemos la causa verdadera. Kamisama menciona que se trató de un cambio atmosférico muy brusco, y eso infiere que fue ocasionado por algo diferente a la simple indiferencia namekiana, ya que un acontecimiento atmosférico no pudo haber nacido de un segundo a otro. Lo que sabemos de este suceso es que al final casi terminó con la vida de los Namekusei. Solamente sobrevivió uno de todos los existentes, sin contar a Kamisama. Y ese sobreviviente fue el namekiano que conocimos en la saga de Freezer, el cual todos los demás llamaban el Gran Patriarca. Este namekiano se encargó de repoblar el planeta entero, y comenzaron de nuevo pero ahora cuidando la naturaleza. Eso nos dice que después de ese cambio atmosférico, lo único que se consiguió fue la eliminación de los namekianos, sujetos que aparentemente no eran tan buenos como los engendrados por el patriarca. Esto explica perfectamente la actitud tan pasiva y respetuosa que poseía el patriarca, pues si tomamos en cuenta la conducta de sus hermanos, quienes perecieron gracias a eso, podemos entender que el único diferente entre todos ellos era el namekiano que después se hizo patriarca. En dicha situación, lo único que se puede entender de todo esto es que ese cambio atmosférico que terminó con la mayoría, en realidad fue ocasionado o permitido por un tercero, una deidad que los había engendrado tal vez como sucesores o hijos, pero lamentablemente sus malas acciones terminaron con la vida de ese lugar. Curiosamente, esto se asemejaría bastante a la historia de Noé, en donde Dios decidió eliminar a la humanidad híbrida que se había corrompido, trayendo caos a la tierra. En esta historia vemos cómo un solo hombre fue encontrado justo y puro para después verlo repoblar al mundo. Muy similar al patriarca, quien repobló el planeta entero y posee la misma conducta. Además, este sujeto posee habilidades únicas entre todos los Namekusei que conocemos, pues además de él no hemos visto otro con habilidades tan impresionantes. Este sujeto es capaz de liberar el poder oculto de cualquiera en solo unos instantes, y eso indica que tiene poderes mágicos que ni los ángeles poseen, poderes que aparentemente provienen de uno de los dioses más antiguos. Eso infiere que el primer linaje de namekianos, esos que desaparecieron, tenían más facilidades para adquirir y dominar sus poderes mágicos, tal vez porque poseían más conocimiento, más tecnología, más sabiduría y más control sobre su poder. Lamentablemente, ese cambio climático reseteó todo. Gracias a lo anterior, sabemos que la raza de los Namekusei posee un lado oscuro, que puede aparecer en algunos. Ese lado malvado, aunque en el manga Kamisama trató de vincularlo con la maldad de los humanos, la verdad es que esa maldad parece pertenecer a la naturaleza de los namekianos, naturaleza que proviene de otro mundo y que no tiene nada que ver con la maldad de los humanos. Él tenía razón. En mi corazón se encontraba un poco de maldad. Esto se comprueba con el mismo manga, en donde Bulma traduce el nombre de Picoro Daimao, el cual se traducía como el gran rey de los demonios de otro mundo. Es decir, ese lado malvado que salió de Kamisama y que después se convirtió en Picoro, en realidad pertenece a la naturaleza antigua del primer linaje namekiano que aparentemente ocasionó el cambio climático.
Eso quiere decir que Picoro, el actual Picoro, es un sujeto muy importante dentro de Dragon Ball Super, y a estas alturas se le puede sacar una historia fascinante que se vincule con todo lo anterior. Si buscamos una saga de Dragon Ball Super que busque impactar a todos, el clásico Dragon Ball tiene más de lo que pensamos. Y es que dicha especie, a diferencia de lo que creen algunos, es 100% competente para crear las esferas del dragón sin ayuda de nadie. Son como hijos o una subespecie de alguien. No necesitan de Sarama o de alguna parte de las superesferas para replicar los orbes del dragón. Y tenemos algo que lo confirma. Está en el manga cuando Kamisama menciona que él fue capaz de crear las esferas incluso sin recordar su pasado. Y es que cuando este namekiano las creó, ignoraba su pasado, su planeta natal y todo lo que tenía que ver con los namekianos. Él pensaba que pertenecía a la Tierra. Aún así fue capaz de crear las míticas y clásicas esferas del dragón que le dieron sentido al manga de Toriyama. Lo hizo sin tener conocimiento de Sarama, sin conocimiento de los namekianos y sin conocer sus propias habilidades. Es decir, lo hizo de manera innata. Y esto significa que algo tan importante como esto debe estar vinculado con el actual manga de Akira Toriyama. Por lo tanto, la raza de los Namekusei posee dentro de sí células o genes que coinciden con el poder del dios dragón Sarama. Esto se puede explicar con el nombre de Sarama, de hecho, que parece provenir de la salamandra, una especie de anfibio que únicamente entra en el agua para parir. Tal vez el nombre de Sarama sea una simple analogía con la salamandra que simboliza ese nacimiento de los namekianos. Así como la salamandra deja a sus retoños en el agua, Sarama entra en los universos para hacer lo mismo y dejar especies con su poder. Kamisama menciona que justo cuando hacía las esferas, le llegó una sensación de nostalgia, como si ya hubiera visto esos orbes. Esto indica que las esferas también fueron creadas por la primer raza de namekianos, y que esos recuerdos pertenecen a los últimos años antes de ser mandado a la Tierra. Curiosamente, aunque se trataba de un cambio climático irreversible, los padres de Kamisama decidieron quedarse en ese lugar y mandarlo a él solo. Es extraño, pues ¿quién que tiene la posibilidad de escapar decide enviar solamente a su hijo para quedarse ante un caos de la naturaleza? Esta es una de las tantas pistas que sugieren que el colapso planetario debería tener más razones lógicas o causas ocultas que no conocemos. Esas razones ocultas, como dije, pueden estar vinculadas con Sarama y Toriyama las puede vincular. Tenemos dos universos que comparten las esferas, ambos universos tienen a los namekianos y ambos universos son idénticos. Es decir, existen tres cosas que hacen únicos y especiales a estos lugares, y eso puede significar solo una cosa: que ambos universos son una especie de experimentación del dios dragón, en donde ha decidido esparcir sus genes buscando fines personales que desconocemos y que obviamente deberían desarrollarse por medio de los Namekusei, raza heredera de su poder que falló por la indiferencia de los primeros namekianos, y que tal vez aún tiene la oportunidad de redimirse cumpliendo su propósito en el futuro. Eso o simplemente fueron creados como sucesores. Esto implica que el personaje que ha sido casi olvidado, Picoro, tiene muchas posibilidades de entregarnos una historia muy mágica en muy poco tiempo. Como curiosidad, Vegeta mencionó a Picoro en la saga de Moro, que ahora gracias a su nueva técnica él es capaz de dividir la asimilación o fusión que hizo con Kamisama y con Nil. ¿Esto puede tener algún significado en el futuro? Lo que sabemos es que los namekianos esconden muchos secretos, eso es un hecho, pero el más grande de todos se encuentra en su sangre, en su naturaleza y su origen. ¿Será que volveremos a ver a Kamisama? ¿Existirá acaso un lado oscuro en las esferas? ¿Estará una deidad tras la catástrofe namekiana? ¿Serán los universos 6 y 7 experimentos de Sarama? ¿Y qué será de Picoro, uno de los personajes favoritos de Akira Toriyama? Lo dejo a tu imaginación.